el porqué de esas variaciones en las proyecciones que representan apenas décimas, ¿no? Pero creo que al final lo que realmente es de peso es que no hay un pronóstico alentador respecto del crecimiento de este año y del próximo. Exacto. Que las tasas de crecimiento que se están previendo son bastante conservadoras, bastante moderadas para los estándares de Panamá, y que eso es en parte resultado del el antes y el después de lo ocurrido en octubre del año pasado, y que por consiguiente frente a eso necesitamos realmente tener un planteamiento por lo menos conceptual de cuáles podrían ser las alternativas respecto a esa realidad de que nuestra economía va a crecer mucho menos de lo que se proyectaba que iba a crecer. Horacio Trevi, o economista, ya sabe que también se puede hacer economista con inteligencia artificial. Mirador económico. Comienza en este momento con un economista de carne y hueso, laureado, don Horacio Estriví. ¿Cómo está, Horacio? Hay que pasar una ley que prohíba los economistas de inteligencia artificial. Sí. Prohibido que la inteligencia artificial sustituya a los locutores, a los analistas y a los economistas. Ya los locutores ya llegamos tarde para eso. Era un chiste sarcástico, pero creo que revela muy bien nuestra idiosincrasia, ¿no? Y es todo lo que pueda representar una competencia, lo prescribo. Bueno, Horacio, lo prohíbo, mejor dicho. La última gran huelga de actores y escritores en Estados Unidos de la industria del cine fue por esto. Una de las cosas fue por el tema de la inteligencia artificial. Efectivamente. Y no es la primera vez que los avances y la innovación se enfrentan a esa circunstancia, ¿no? De grupos de interés que antagonizan. Pero bueno, justamente, mira, sobre eso queremos hablar un poquito hoy. Feliz viernes a todos, una bella mañana. Ojalá se mantenga así. Porque la experiencia de los panameños es que si amanece bonito no va a cerrar el día muy bien. Sea como fuere, mira, aquí hay dos temas importantes que quiero poner sobre la palestra, como siempre. En el plano internacional, un poco la continuidad de la crisis de Medio Oriente y los impactos que eso pueda tener o no a nivel de la economía mundial, sobre todo por vía de la posibilidad o el riesgo de que efectivamente haya un escalamiento en la crisis y un consiguiente aumento en el precio del crudo. ¿Cuáles son las verdaderas amenazas de eso? De eso queremos hablar un poquito. Y luego venirnos a Panamá, tomando como base una publicación que hizo recientemente, si no me equivoco, Javier, Banco Mundial. Banco Mundial, exacto. Donde hacen una serie de pronósticos respecto a la economía panameña y donde presentan algunas pequeñas variaciones decimales con respecto al forecast o a los pronósticos de crecimiento. Y ayer comentaba con Javier por teléfono un poco que me parece a mí que podemos hacer un análisis sobre el porqué de esas variaciones en las proyecciones que representan apenas décimas, ¿no? Pero creo que al final lo que realmente es de peso es que no hay un pronóstico alentador respecto del crecimiento de este año y del próximo. Exacto. Que las tasas de crecimiento que se están previendo son bastante conservadoras, bastante moderadas para los estándares de Panamá, y que eso es en parte resultado del el antes y el después de lo ocurrido en octubre del año pasado, y que por consiguiente frente a eso necesitamos realmente tener un planteamiento por lo menos conceptual de cuáles podrían ser las alternativas respecto a esa realidad de que nuestra economía va a crecer mucho menos de lo que se proyectaba que iba a crecer antes de octubre. Así es, y ese ajuste es un ajuste técnico, pero comencemos con el internacional, que a mí, yo cada vez más, tal y como te comenté ayer, veo que lo que tenemos entre manos es una guerra entre Irán e Israel, con otro montón de gente a punto de meterse. Mira, esto me recuerda a dos mamulones que se enfrentan en la calle y se gritan y se dicen cosas y se tiran su par de pedradas, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahora esos mamulones han logrado buscar la manera de no entrarse a puñetes directamente, ¿no? Si me permites la alegoría. Porque los misiles de Irán parecían más un show que una verdadera acción militar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, aunque debo decirte que la verdad es que creo que las expectativas de Irán y de los analistas internacionales era que Irán tenía dos grandes amenazas contra Israel. Uno era Hezbollah
y en la práctica se ha demostrado que Hezbollah no ha tenido la beligerancia militar que se esperaba, ¿no? Producto de que, bueno, no soy analista militar, pero creo que había un desmantelamiento de toda la cabeza, ¿no? Sí. Yo también creo que Israel, la forma en que está combatiendo a Hezbollah es diferente que lo que habían hecho hasta ahora. Es correcto, sí. Y sí, más allá, tampoco subestimemos porque hay una realidad y es que hasta ahora no ha habido más fallas, ¿cómo se llama? Más bajas de parte del ejército israelí, porque realmente la incursión que ellos han hecho en territorio libanés solamente ha sido cerca de la frontera, ¿no? Exacto. Y el propósito pareciera indicar hasta ahora que es un poco preventivo, es un poco limpiar el área para que pueda volver a sus residencias y a su área. Una serie de israelíes que fueron desplazados a raíz de los ataques de Líbano. Pero estamos desviando, ya estamos entrando un poquito en el terreno de lo militar. Aquí creo que lo trascendental es que lo otro que parecía que era una amenaza seria de Irán contra Israel eran los llamados misiles balísticos, ¿no? Que son los misiles tradicionales, esos que describen un arco, que no tienen proporción propia. Y eso fallaron también estrepitosamente. Entonces, frente a eso, ¿qué ocurre? Israel ha dicho, mira, si los iraníes atacan y aciertan algunos de esos misiles, algunos de esos ataques contra el territorio israelí, nosotros vamos a proceder a bombardearle sus centros nucleares. Y eso sí ya representa un escalamiento directo, porque eso primero es una incursión ya directa de Israel en territorio iraní. Dos, bueno, estamos ya hablando de una situación de tipo nuclear. Entonces, más allá, iba a decir Israel, más allá, Javier, y te paso el micrófono, de digamos, el nerviosismo que que prevaleció la semana pasada en los mercados, etcétera, a raíz del conflicto. Lo cierto del caso es que entre Irán e Israel, y el petróleo en un momento dado rebotó un 5%, luego se ha estabilizado. Hasta el momento los mercados de hidrocarburos permanecen en calma, ¿no? Y todo pareciera indicar que las expectativas han mejorado respecto a que pueda trascender, pueda escalar la crisis. La lectura, es interesantísimo ver cómo la lectura de los mercados internacionales es un poco diferente que la lectura de los diplomáticos y de los especialistas de los otros temas. Realmente el petróleo no se disparó. El petróleo mantiene niveles dentro de lo esperado, pese a que todos sabemos que deben haber movimientos para preservar el statu quo, la estabilidad. Ahora mismo este escalamiento, lo que ha pasado hasta ahora, el mercado no lo está leyendo como un tema determinante por alguna razón. Ellos tienen que tener algo de información. Y creo que las razones van un poco en línea con lo que hablábamos. En primer lugar, en el plano de la confrontación per se entre ambos países, que hasta ahora se ha limitado un poco a digamos, acciones de Israel, principalmente contra los proxy, contra los grupos armados que apoya Irán, le hace Hezbollah, le hace Hamas, le hace los Houthis en el estrecho de Hormuz, en Yemen. Más allá de eso, la confrontación directa entre ellos ha sido muy limitada. Y ha sido limitada precisamente por lo que la alegoría que te hacía hace momento. Son dos mamulones y sabes que el momento que se forme la puñera entre ambos, ahí uno va a tener que caer muerto en la calle, ¿no? Y lo malo es que el que va a caer no se va a ir en vano. Va a haber una explosión militar en el área, y eso sí podía trascender. Por ende, los mercados lo que están diciendo pareciera que ambos países, los principales centros del conflicto, por el momento todavía mantienen una actitud relativamente cautelosa, ¿no? Frente a la posibilidad de una conflagración entre ambos países, ¿no? Esa es una de las razones. La otra es de tipo técnica y tiene que ver con los mercados per se, y es que da la coincidencia que en este momento, por ejemplo, la economía china está en una situación de desaceleración, y todo pareciera indicar una caída significativa en los mercados asiáticos la semana pasada a raíz de esto, de que eso no va a cambiar. Se tenía la sensación de que el gobierno chino iba a intervenir en forma abierta en la economía, que le iba a estimular por vía de aumento en el gasto. Pues eso no pareciera que se va a materializar, y por ende es probable que la economía china continúe su senda de contracción económica. Eso naturalmente incide sobre los precios de los derivados y de las materias primas a nivel mundial. Lo otro es que la OPEP ha sido un poco más flexible en cuanto a las cuotas de producción, lo cual indica que va a haber la oferta necesaria en el mercado, ¿no?
Fíjate que inclusive en el mismo Estados Unidos, Javier, donde acaba de ocurrir los huracanes, etcétera, donde se preveía que se iba a disparar los indicadores de petróleo del, ¿cómo se llama? Del Golfo, de Texas, etcétera, eso tampoco ha ocurrido. Así que, pero, ojo, pongamos todo esto en una perspectiva. Esto es lo que ocurre a corto plazo. A largo y mediano plazo, sin embargo, y volviendo al conflicto, la amenaza sigue latente, ¿no? Y en cualquier momento puede escalar. Eso es lo que pasa. Es que tenemos dos personas allá afuera que están a punto de entrarse a golpe, no se han entrado hasta ahora, pero el momento que lo hagan, las cosas van a escalar muy rápido. Y yo creo que es importante, José, hacer el comentario de que tenemos que estar claros que lo que pase en el Medio Oriente nos va a afectar a nosotros. Y de una manera determinante. Entonces hay que estar claros en eso, ¿no? Es correcto, Javier, y yo creo que como sociedad, como gobierno, nosotros tenemos que, en general, pues como país, y todos los actores que se comprenden, gobierno, sociedad, nosotros tenemos que, quizás el error que ha cometido Panamá es eso, es la impreparación frente a las contingencias, ¿no? Y es un poco lo que yo siempre he cuestionado, de que los panameños hemos tendido a vivir en una especie de burbuja, válida, con razones válidas o no, puede ser porque Panamá tiene una economía muy sui generis, una economía que hasta ahora ha tenido una gran capacidad de resiliencia y la sigue teniendo, pero eso sí, una cosa es tener capacidad de resiliencia, pero otra cosa es ser inmune. Nuestra economía y nuestra sociedad no es inmune a los cambios internacionales, más allá de que tenemos una economía de cristal, que no tenemos una inflación baja, que no tenemos Banco Central, que tenemos una inflación baja, que tenemos un Centro Bancario Internacional. Nosotros no desafiamos la ley de la gravedad económica, ¿no? Eso es una realidad. Yo creo que tenemos que tenerla presente. Por ende, creo que debemos ir preparando planes de contingencia para la posibilidad de que efectivamente nuevamente se produzca un alza en el precio del petróleo. Y si no llegó, pero estuvimos preparados, ¿no? Un poco como se preparan las familias en Florida cuando vienen los huracanes. Bueno, pasamos al ámbito nacional. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que ya el plano internacional lo abordamos, el nacional. El nacional, sí. Tú sabes que el ajuste anunciado por el Banco Mundial. Sí, mira, aquí el tema es el siguiente. Y yo en lo personal, no de ahora, de hace años de que se inició este programa, yo siempre rehuyo la tentación esa de hablar, de decir, bueno, la economía va a crecer 2 o 2,5 o 2 y 3/4. El asunto es que la economía panameña no va a crecer al mismo ritmo que se preveía que estaba creciendo, ¿no? Cuando estaba la mina. Y con esto no quiero atribuir toda la problemática a la mina, porque si aún tuviéramos la mina activa, yo tendría que decir exactamente lo mismo. Tenemos que buscar ajustes en nuestro modelo de crecimiento. Y creo que eso coincido con algunos planteamientos que hace la izquierda, en lo que diferimos abiertamente en la solución, ¿no? En la definición que ellos hacen de cambio de modelo es muy diferente a la mía. Yo hablo más de un ajuste de un modelo, dentro del modelo de una economía mixta de mercado, y creo que la izquierda plantea es ir cerrándole cada vez más, cerrando el cerco contra la empresa privada y cada vez más un estado interventor, ¿no? Y con un modelo que no terminan de decir si se parece al de Cuba o no, pero que yo puedo y debo intuir que se parece mucho a esos regímenes. Más allá de eso, que es la supresión de la libertad económica, etcétera, ¿no? Más allá de eso, sí, dentro de ese marco de respeto a la libertad económica, creo que debemos estimular un modelo distinto. ¿En qué sentido? Fíjate. Lo primero es esto. Aun cuando teníamos crecimiento, yo sostenía y sostengo que primero que había que darle sostenibilidad a ese crecimiento, los hechos me demuestran que estaba en lo correcto. En segundo lugar, no solamente debemos procurar ese crecimiento, sino que ese crecimiento sea de calidad, lo que quiere decir que sea sostenible en términos de que no afecte el medio ambiente y que se desarrolle dentro del marco también del crecimiento, de nuestro fortalecimiento de nuestra institucionalidad, lo que quiere decir respetando el Estado de Derecho, la separación de poderes, etcétera. Por otro lado, es un modelo que debería procurar no solamente que haya crecimiento, sino que ese crecimiento tenga mayor efectividad en cuanto a reducir la pobreza y mejorar la equidad. Y por consiguiente, nosotros no solamente deberíamos en esta etapa preguntarnos lo siguiente: bueno, ¿cómo hacemos para reactivar una economía en el asumido de que no reactivamos la mina? Vamos a ese escenario. ¿Cómo hacemos? O
lo reactivamos en forma temporal. Bueno, es evidente que hay que buscar nuevos estímulos. ¿Por qué? Porque por el lado digamos, de seguir incrementando el gasto público y que el Estado siga siendo digamos, el factor primordial del crecimiento económico por vía del gasto de inversión, gasto público, eso simplemente no podemos contar con eso, ¿no? Y los hechos lo demuestran en la práctica, que se ha tenido que reducir, y creo que se hace lo correcto, el ajustar el presupuesto estatal, incluyendo el rubro de inversiones. Entonces, la primera premisa para pasarte el micrófono y no hacer esto tan monótono es lo siguiente. Uno, debemos buscar cómo reactivar la economía, y ya sabemos que no podemos contar con digamos, la proporción de gasto que a la que se estaba recurriendo como mecanismo, como motor de crecimiento. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el planteamiento? Dos, sea cual sea el crecimiento que tengamos, 2, 3, 4, 5%, tenemos que ver cómo ese crecimiento es más efectivo en términos de resolver problemas sociales que incluyen pobreza, inequidad y servicios de salud y de educación que sean de mayor calidad y que contribuyan a mejorar el bienestar y la productividad. Ese sería el planteamiento. ¿Cómo hacemos para, uno, crecer más sin tanto estímulo del Estado? Dos, cuando crezcamos más, ¿cómo hacemos para que eso tenga una mayor efectividad en cuanto a la calidad de vida de los panameños? Ahora, mi comentario más gira en torno al hecho de que esto que tú dices ya no es una alternativa. Nosotros estamos jugando con fuego. Nuestro modelo económico necesita un ajuste, y no un ajuste hacia las exitosas economías de Cuba. Estoy siendo sarcástico por si acaso alguien no me entiende. Sino un ajuste interno que provea eso que tú estás mencionando, de que la empresa privada sea un participante mayor, y que se tome en consideración la evolución social como un elemento. A mí me preocupa el hecho de que haya gente en Panamá que este ajuste técnico que hace el Banco Mundial de 0.1% lo estén aplaudiendo como una gran victoria. Y el hecho de que te digan que vas a crecer 0.5% más el próximo año, y 1% el siguiente año con respecto al anterior, me refiero al incremento neto, o sea que vamos a crecer un 2.5 3 el próximo año y 4 el de más arriba, y la gente lo está aplaudiendo como una gran cosa. Eso es un desastre. O sea, comparado con los niveles de crecimiento que nuestra economía estaba acostumbrado, tenemos una crisis en ciernes, tenemos una crisis en puerta. Efectivamente, y creo que se exacerba, se pone más en evidencia, mejor dicho, queda más puesto sobre la mesa ese hecho que tú planteas, ese dilema, cuando el gobierno anuncia atinadamente, como se había prometido, esto no es ninguna sorpresa. Y por eso me sorprende un poco que ahora la gente dice, oye, ¿cómo así vas a recortar el presupuesto de inversiones? ¿Qué pasó? O lo que está pasando es lo que se le viene tratando de explicar al país hace mucho tiempo, y es que ya los recursos fiscales no alcanzan. Y entre otras cosas no alcanzan por varias razones, ¿no? Primero, porque los impuestos de Panamá, yo no estoy diciendo que hay que aumentarlo o que sí se va a aumentar o que no, pero la realidad es que Panamá tiene uno de los impuestos más bajos del mundo. Uno, dos, sí hay que mejorar la rendición de cuentas y la efectividad de gasto, ¿cómo no? Pero la otra realidad es que, y gracias a Dios, por lo menos si no se logra nada, se logra eso, ya hay más conciencia, ¿no? Y ya la gente entiende lo que a ti te consta, Javier, que yo he venido diciendo hace tiempo, pero es como que entra por oídos sordos. Y tenemos una situación en donde hay un aumento compulsivo en los gastos de forma automática para ciertos grupos, que incluyen médicos, que incluyen profesores, y yo no estoy diciendo que no estén bien merecidos, quizás deberían ser más altos los aumentos, pero eso tiene dos consideraciones: poner eso dentro de la perspectiva de la realidad fiscal del país. Dos, ¿cómo hacemos para que esas mejoras salariales se traduzcan también, paralelamente, en una mejora de la calidad de los servicios públicos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos ese vínculo entre mejores salarios y mayor productividad, y mayor calidad? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la discusión social, ¿no? Esa es la discusión de fondo. Y recordemos una cosa, Horacio. Lo primero que dijeron las calificadoras no fue que Panamá, no fueron a hablar de los temas financieros, dijeron que Panamá tiene un problema para tomar decisiones sociales. O sea que esto hay que tener el cuidado de que todas estas conversaciones que te estás hablando nos están viendo en cómo las vamos a tener, y cómo las tengamos va a ser tan importante como el resultado. Es un buen punto, Javier, y yo tendría que destacar al respecto que, y lo digo quizás sin ninguna falsa modestia, que nosotros en este programa habíamos venido adelantando, antes que las evaluadoras de riesgo lo pusieran. Las evaluadoras de riesgo lo ponen en el tapete cuando ya resulta evidente, ¿no?, el problema de gobernabilidad, a raíz de lo que ocurrió primero con el cierre de calles en el 2022,
cuando los profesores y la izquierda cerró la calle en protesta por el aumento de la gasolina. Y dos, o también se pone de realce a raíz del cierre de las calles con motivo de la forma como se manejó el contrato minero. Yo no estoy diciendo que haya validez o no, yo estoy diciendo que la realidad es que eso provocó que se pusiera en evidencia otro aspecto del problema, que ya no es de orden técnico económico, sino que es de gobernabilidad. Y es por eso que a partir de ese momento también las evaluadoras de riesgo y dicen, ok, perdóname, escúchame, dentro de los retos se me había olvidado, tienes que meter ahí el gran desafío, que es el de la gobernabilidad. Ustedes los panameños tienen un problema de gobernabilidad. Así que es bueno que lo traigas en contexto, porque de allí parte todo, y siempre lo sostuve, ¿no? El problema no es económico, es de gobernanza, es de cómo logramos construir una sociedad en donde las partes nos podamos poner de acuerdo en forma oportuna, en forma rápida y a un bajo nivel de fricción. Eso es la definición académica de lo que constituye un buen gobierno. Horacio, una pregunta para ir. Yo agregaría un buen sistema social, ¿no? Claro. Una pregunta para ir aterrizando. Me gustaría tu opinión con respecto a la posibilidad o qué tendríamos que hacer a mediano plazo, a corto y mediano plazo, para mover ese número de 2,5% y 3% a números un poco más altos, y que no implique abrir la mina. ¿Qué tendríamos que hacer? Okay. Y yo tendría que decir que aunque anuncien la mina, hay que hacerlo, ¿ok? Y si no, aún más. Y creo que la respuesta está en un escrito que hice un mes antes de las elecciones, así que lo único que tendría que hacer es repetir lo que en ese momento sostuve y lo sigo sosteniendo. Primero que nada, hay que buscar la forma de eliminar obstáculos a la inversión directa extranjera, ¿no? Es decir, remover todos los vestigios que podamos de burocracia y simplificar todo el proceso. Primero. Segundo, tratar de darle impulso a las inversiones que ya estaban en el pipeline, a diferencia de tratar de iniciar nuevas inversiones. Y creo que el gobierno está en ambas líneas, ¿no? De esos dos componentes. Eso como medidas de muy corto plazo, ¿no? Ya más en el mediano plazo hay que ir pensando, aunque esto también se amarra a lo primero, cómo ir introduciendo mayor innovación y tecnología, tanto en el sector privado así como en el sector público. Es decir, una política agresiva, transversal, en el sentido de que todos los sectores empiezan a adoptar innovación. Cuando digo todos, quiero decir todos, Javier, no uno, todos. La banca, el Estado, las empresas privadas, la pequeña industria, la mediana empresa. En general, debemos hacer una política agresiva de apertura, lo que quiere decir que aquí el país hay que abrirlo para que vengan profesores y enseñen tecnología, y reforzar las escuelas aquí, como el ITSE, etcétera, y redoblar la preparación de mano de obra que atraiga la inversión directa extranjera, que genere valor agregado vía ensamblaje de piezas electrónicas, de microchips, programación, entre otros factores. Esos serían algunos mecanismos de corto plazo, de mediano plazo. Lo otro es, y esto es bien difícil porque casi siempre se incurre en el error de la planificación estratégica, ¿no? A veces cabe, a veces no cabe. Y esa planificación es decir, ya yo sé cuál sector puede ser, vamos a impulsar la logística. No, vamos a impulsar la agricultura. Te equivocas, vamos a impulsar la construcción. No impulsemos ninguno e impulsémoslo a todos. Creemos reglas semejantes para todos y facilitemos la posibilidad de que sea el mercado, sea la innovación tecnológica la que dicte cuál es la pauta de cuáles son los sectores que realmente pueden crecer. Sí podemos estimularlo vía de instrumentación de políticas públicas, ¿no? Pero creo que eso, el tratar de agarrar y decir, mira, a este sí le voy a ofrecer incentivos, pero a este no. A este le voy a ofrecer un incentivo más grande, pero a este no. Bueno, a este le voy a ofrecer incentivos, pero es para la producción del bien final. Bueno, no, acá se lo voy a ofrecer más bien para la producción del insumo. No, acá se lo voy a ofrecer para... Eso es lo que genera una madeja complicada de incentivos que al final lo que termina es erosionando las finanzas públicas y generando enormes distorsiones económicas. Caramba, pareciera que se podría hacer, solamente que se necesita la voluntad, ¿no? La voluntad y el diálogo. El convencimiento y el reconocimiento de los panameños, que no es fácil. Fíjate, aquí estamos sentados a la mesa discutiendo el tema del programa de invalidez, vejez y muerte, conscientes todos de que tenemos un serio problema, y todavía casi que todos nos inclinamos por buscar soluciones fáciles y rápidas, de rápida acción. Es decir, mira, esto se resuelve rápido, coge los fondos de aquel que tiene, el que está bueno, mira lo que está malo. Y bueno, pero ¿y cómo vamos a hacer en el futuro con el que está malo? ¿Va a seguir malo? Bueno, ya veremos. O sea que de alguna forma todos estamos pensando en la solución de corto plazo, resuelve lo mismo. O cuando no es a corto plazo... O cuando no es a corto plazo, es ideológica, como hizo Conusi, que planteó que el problema del seguro social era el modelo económico del país neoliberal.
Entonces, ¿qué es? ¿Cambiarlo a un modelo venezolano-cubano? Que es una gran falacia, Guillermo, porque tú, como lo había planteado en múltiples ocasiones lo he sostenido, todos los países comunistas o excomunistas, todos casi que sin excepción, Rusia, Cuba, todos han tenido que, en una medida u otra, también reformar sus programas de pensiones públicas por una sola razón, que no es corrupción, que no es la morosidad, que no es la informalidad, es el hecho de que, demográficamente todos estamos viviendo más. Eso es. Y eso es lo que ha quebrado todos los sistemas de solidaridad a nivel mundial. Por ahí va. Horacio, ha quedado excelente, como siempre. Te mando un gran abrazo. Gracias, feliz día. Los que nos sintonizaron tarde en medio del tranque pueden volverlo a escuchar, creo que el domingo, a partir del domingo, en Radio Ancon en YouTube. Horacio Estrivico, Mirador Económico. Gracias, Horacio. Te mando un gran abrazo. Pasa un buen fin de semana. Hasta luego. Y la colaboración del ingeniero Javier Castillo aquí con nosotros. Siempre un placer, Guillermo. Vamos a la pausa. Don Diego, esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.